proyecto imperial de Donald Trump. ¿Es Donald Trump el Adriano americano? Hoy vamos a analizar aquí en Salvando Vidas con un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor César Vidal, historiador, jurista, autor de más de 100 obras, cuya tesis sobre el proyecto imperial de Donald Trump es hoy la clave para descifrar lo que está ocurriendo en Caracas. Así que disfrute del programa del día de hoy. Ya está con nosotros el doctor César Vidal, ya lo voy a saludar. Él se encuentra en Washington, nosotros aquí en Paraguay, y vamos a analizar. Así que tenemos un gran programa el día de hoy y le agradezco al doctor César Vidal por estar con nosotros. César, saludos. Gracias por atendernos desde Washington. Un placer estar aquí con vosotros, Juan, y espero que tengamos unos minutos gratos y útiles. ¿Es el momento en que Donald Trump consolida finalmente su imperio, querido César? Bueno, yo creo que él intenta consolidar ese imperio americano. Yo creo que Donald Trump ha expresado, en general la administración Trump, un plan muy claro en un documento de finales de noviembre del año 2025 sobre la política exterior americana, y es un documento que empieza con una nota de realismo, de que Estados Unidos de alguna manera puede mantener la posición de única superpotencia del mundo, de mundo unipolar, monopolar. No es realista. No es realista porque efectivamente Estados Unidos no puede pretender una hegemonía única en el planeta, y lo único que ha conseguido durante estas décadas ha sido desgastarse y gastar recursos que son necesarios. ¿Cuál es la alternativa que plantea Donald Trump? Vamos a mantener, por supuesto, ese imperio americano, va a ser el imperio más importante, pero trazando un paralelo con el emperador Adriano, es un imperio que va a tener unos límites muy concretos. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues a diferencia de lo que se pensaba en 1991, cuando se colapsó la Unión Soviética y todo el mundo pensaba que habíamos llegado al fin de la historia, algunos lo pensaban. Francis Fukuyama publicó un famosísimo y equivocadísimo libro que se titulaba El fin de la historia. Donald Trump reconoce que la historia no se acaba, pero que sí es posible, y esa es la meta a la que él apunta, a que ese imperio americano sea el más fuerte, el más poderoso, el más potente durante las próximas décadas. ¿Cuánto durarán esas décadas? Si se va a conseguir el objetivo, ¿qué sucedería después de esas décadas? No lo sabemos, y tampoco Trump ni su administración se permiten especular sobre ello, pero sí adelantan que la meta de ese nuevo proyecto es mantener esa hegemonía americana en primer lugar durante las próximas décadas. Ahora, César, en tu reciente obra comparás a Donald Trump con el emperador Adriano. Adriano detuvo la expansión de Roma para consolidar sus fronteras. Podemos decir que la captura de Maduro es la primera piedra del muro que Trump está levantando para asegurar su dominio en el hemisferio occidental. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el paralelo con Adriano que yo trazo en este libro es un paralelo bastante exacto. Adriano parte de una situación en la que Roma ha conseguido su máxima expansión territorial, pero él mismo se da cuenta de que esa expansión incluso tiene que retroceder en algún territorio para consolidar pacíficamente el imperio, para consolidar la estabilidad del imperio. Eso él lo va a lograr primero en el norte de Europa, renunciando a extenderse por el norte de Europa, lo que ahora sería Escocia, lo que sería Irlanda, por supuesto lo que sería Escandinavia, y él llega a trazar un muro, el muro de Adriano, al norte de Inglaterra, y hasta aquí llegan las Águilas de Roma. Y por otro lado reconoce que hay un poder en el este, un poder en Oriente, que es el reino de los partos, al que le deja incluso apoderarse de algunos territorios para no tener choques con ese poder. Pero al mismo tiempo que se produce esa detención de la expansión y ese, de alguna manera, no extendernos en cierta dirección, ceder la Ucrania de la época al reino de los partos, sin embargo, vamos a consolidar y a fortalecer enormemente al Imperio Romano.
¿Cuál es de alguna manera la parte del mundo central dentro de esa política de Donald Trump de mantener la hegemonía norteamericana en primer lugar? Hispanoamérica. Hispanoamérica a la que ni siquiera menciona como tal. Es decir, no hay una sola página del documento donde se hable de Hispanoamérica, de Latinoamérica, de Iberoamérica. Es el hemisferio occidental. Es decir, la identidad, no voy a decir ya de los países, eso por supuesto, pero de la propia Hispanoamérica no tiene ningún sentido para Donald Trump. Y efectivamente sí tiene que quedar claro que ese hemisferio occidental, como él lo denomina, va a ser objeto de una hegemonía única. No va a permitirse la aparición de ningún otro poder extranjero, lo mismo amigo que enemigo. Me llama la atención que en el episodio de Maduro se hace referencia continuamente a Rusia, China, Irán. Bueno, tampoco van a entrar las naciones aliadas europeas. Yo no sé en qué va a quedar el acuerdo de Mercosur, porque verdaderamente es algo repugnante para la administración Trump. Y dentro de ese control total sobre el hemisferio occidental, tiene una enorme importancia el hecho de que va a desaparecer la economía de mercado si como economía de mercado entendemos la libre competencia. La administración Trump es muy clara. Nosotros vamos a vender todo lo que queramos a los países de Hispanoamérica, pero esos países no nos van a poder vender todo lo que quieran y además no van a poder comprar lo que quieran a otras potencias. Es decir, ese es un mercado que va a ser un mercado única y exclusivamente estadounidense y que además va a ir sobre todo en una dirección, y es en la dirección de que Estados Unidos sí va a vender todo en esos países y sin competencia, y por el contrario esos países se van a encontrar con barreras arancelarias poderosas al intentar vender sus productos en Estados Unidos. Esto es algo muy claramente expresado por esa documentación. Dentro de esa visión de control del hemisferio occidental, bueno, Venezuela tiene un enorme papel, pero no por el hecho de que haya un gobierno que viola los derechos humanos, que no exista nada ni lejanamente parecido a una democracia, sino porque Venezuela es un país inmensamente rico, es un país con una producción no solo petrolera, sino mineral verdaderamente sensacional, y Estados Unidos no está dispuesto a compartirla con nadie. Y Totalmente. de hecho, yo creo que es muy significativo que una vez que se produjo la captura de Maduro, pues en las apariciones tanto de Donald Trump como de Marco Rubio, palabras como libertad, democracia, etcétera, las tienes que buscar con lupa para encontrarlas, pero en esa misma intervención te podían mencionar docenas de veces la palabra petróleo. Yo creo que era bastante claro lo que hay. Y es una de las primeras piezas para afianzar ese control sobre el hemisferio occidental, sin ningún género de duda. Ahora, César, usted afirma que el liberalismo global ha muerto. ¿Es este operativo quirúrgico en Caracas la prueba definitiva de que Washington ha sustituido la diplomacia multilateral por un derecho de fuerza puramente imperial? Bueno, esto es algo que ha reconocido hace apenas unas horas Donald Trump. Hoy los periódicos aquí en Washington y los medios de comunicación casi se desayunaban con la noticia de que Donald Trump ha dicho que no reconoce el derecho internacional y que el límite que tiene sus actuaciones políticas son su voluntad y su conciencia. Claro, esto es muy inquietante para el resto de países porque, claro, no sabemos dónde está el límite de la voluntad y de la conciencia de Donald Trump, aunque podemos quizás sospecharlo, pero esto es muy inquietante dentro de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la operación de captura de Maduro es una acción de guerra, por mucho que se quiera disimular diciendo que es meramente una operación policial. Hombre, si estás utilizando al ejército, invades un país extranjero, etcétera, estamos hablando de una acción de guerra y constitucionalmente en Estados Unidos cualquier acción de guerra tiene que ser autorizada por el Congreso. El presidente no lo puede hacer. Es verdad que desde la guerra de Vietnam hasta aquí los presidentes cuando han podido han bordeado la legalidad y han intervenido militarmente, pero por regla general intentan por lo menos mantener las formas. Es decir, la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, etcétera, pues siempre se ha llevado a cabo con un permiso del Congreso, como marca la Constitución americana.
Si en estos momentos ese permiso del Congreso, pues el presidente va a estimar que no lo necesita, hemos entrado en un terreno legal y en un terreno constitucional que es muy peligroso y que puede acabar creando enormes tensiones dentro de los Estados Unidos. Ya no hablo solo de los peligros que puedan atravesar los países del hemisferio. Ahora César, Adriano se enfrentó a un Senado romano que consideraba corrupto. ¿Ves en este zarpazo geopolítico una victoria de Donald Trump, demostrando que él sí puede ejecutar lo que la burocracia evitó durante décadas? Sí, a día de hoy sí. O sea, a día de hoy sí. Lo que pasa que es, yo creo, todavía muy difícil y resulta muy prematuro sacar las últimas consecuencias, porque a mí me cuesta creer que efectivamente el Congreso no va a reaccionar frente a esta situación. Es verdad que ahora mismo el Partido Republicano tiene una mayoría en el Senado y tiene una mayoría en la Cámara de Representantes, pero no sabemos lo que puede durar esto. Seguramente si ahora tuvieran lugar las elecciones de midterm que se tienen que producir a finales de año, los republicanos perderían las cámaras. Es decir, y no porque las ganen los demócratas, subrayo, los republicanos las perderían. Y sería así fundamentalmente por la desilusión del movimiento MAGA. Es decir, no porque la población de Estados Unidos esté basculando a favor del Partido Demócrata, sino porque hay un sector muy importante y un sector patriota de votantes del Partido Republicano que se siente muy desilusionado con algunos aspectos de la política de Donald Trump. Entonces, es muy posible, uno de los escenarios posibles es que los republicanos pierdan las elecciones de midterm. Hoy, ahora mismo las perderían, y entonces un partido demócrata con una mayor fuerza en el legislativo vaya a hacerle el final de la legislatura a Trump bastante difícil, incluso pueda pensar en un impeachment. Ese es un escenario totalmente posible, no ahora mismo en enero, pero que podría producirse hacia finales de año y hay que tenerlo desde luego en mente. César, el zarpazo en el tablero de Venezuela. Estamos ante una guerra geopolítica de alta intensidad tras la extracción de Maduro. ¿Qué movimientos se esperan, como China, Rusia? ¿Se retirarán del Caribe o estamos ante una fricción directa? Bueno, yo no creo que se vaya a producir una retirada. Los intereses de Rusia y de China en Venezuela son bastante menores de lo que generalmente suele decir la prensa. Llevamos años escuchando que lo que ha mantenido al régimen de Venezuela ha sido Rusia, ha sido China y luego también Irán y Cuba. La realidad es muy distinta. El primer socio comercial de Venezuela con Chávez y con Maduro ha sido Estados Unidos. Si Estados Unidos desde el principio hubiera decidido que no hacía negocios con Venezuela, el régimen chavista se habría desplomado hace años. El segundo socio comercial es la Unión Europea, no es Rusia ni China. Y en el caso de Rusia, lo que ha existido desde hace años ha sido un intento de que efectivamente Venezuela le devuelva el dinero y le pague deudas que tiene. En el caso de China igual, pero en el caso de China con más éxito que en el caso de Rusia y consiguiendo pues poco a poco que las deudas se paguen y de alguna manera mantener una relación comercial. Pero insisto, el primer socio comercial del régimen venezolano desde hace décadas es Estados Unidos, nunca ha dejado de ser Estados Unidos, y en segundo lugar la Unión Europea en bloque, no los países de la Unión Europea aislados, sino la Unión Europea en bloque. ¿Cuál es la intención en última instancia de Donald Trump? Bueno, expulsar a esta gente, pero no solamente a China o a Rusia o lo poquísimo que comercia Irán, es expulsar a la Unión Europea. Yo mencionaba antes el acuerdo de Mercosur que se ha firmado hace apenas unas horas con grandes
resistencias de algunos de los países europeos, sobre todo países agrícolas como Italia, como Francia, como Irlanda, que creen que la competencia con Hispanoamérica puede ser terrible para sus economías, para sus agriculturas nacionales, pero también con resistencias de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene el menor interés en que pueda haber un competidor comercial, aunque sean los aliados europeos, en el hemisferio occidental, sino que quiere tener prácticamente un monopolio de la economía de importación y exportación en Hispanoamérica. Y entonces, para mí una de las preguntas en estos momentos es qué va a acabar pasando con el acuerdo de Mercosur, es decir, si finalmente no se va a ver torpedeado Claro. tanto por algunas naciones europeas como por los Estados Unidos, que puede defender el libre comercio a la hora de exportar sin ningún tipo de obstáculos sus productos, pero que es, yo diría que acentuadamente proteccionista frente a los productos extranjeros. Y no cabe la menor duda de que independientemente de las sonrisas, los abrazos, las palmadas, pues que Donald Trump le pueda dar a un Milley o a un Kass, a la hora de la verdad va a ser muy difícil para los países de Hispanoamérica exportar a Estados Unidos, salvo materias primas, porque las materias primas sí son un interés fundamental de los Estados Unidos y está deseando absorber el mercado de las materias primas hispanoamericanas sin competición con otros países y de acuerdo a sus condiciones. Pero más allá de esas materias primas, yo creo que la situación es una situación no tan halagüeña y no tan feliz. Y el caso de Venezuela, pues viene un poco a señalar cómo van a ir las cosas. En este documento que yo mencionaba y que yo desgrano en mi libro del proyecto imperial de Donald Trump, dice muy claramente el tipo de política que se va a seguir con los países de Hispanoamérica. Es decir, vamos a apoyar a candidatos que de alguna manera favorezcan nuestra política y cuando nos encontremos con un candidato Una que no amenaza. favorezca nuestra política, que llegue al poder, pues ya intentaremos hacerle entrar en razón. Y la verdad es que el documento es muy Sí, transparente, sí. no es una interpretación maliciosa, sino que es muy claro, lo cual hace pensar que los proyectos electorales en Hispanoamérica en el futuro, ya hemos tenido algunos recientes, pues van a experimentar una injerencia muy fuerte de la Casa Blanca. Así es. Se habló mucho esta semana, César, después de la captura de Maduro, el objetivo era el petróleo. Se habló varias, lo hablaron los chavistas inclusive, el objetivo no era Maduro, era el petróleo. Según tu lógica y la lógica de tu libro, ¿era el crudo la meta real o el verdadero objetivo era restaurar la autoridad simbólica del imperio en la famosa frase, el patrio trasero? Bueno, yo creo que más que hablar de patio trasero, si uno analiza el documento de política exterior de la administración Trump, habría que hablar del rancho de enfrente o del rancho trasero. Es decir, Mi no es patio, un patio trasero, realmente eso es un emporio, un auténtico Edén de materias primas que Estados Unidos considera estratégicas y que, por supuesto, piensa explotar en su propio beneficio. No, tampoco lo ocultan. Ocasionalmente pueden decir, bueno, esto va a ser en beneficio de Estados Unidos y de Venezuela, pero es bastante evidente. No solo se busca el petróleo, pero no cabe la menor duda de que el petróleo es uno de los objetivos estratégicos, no porque Estados Unidos lo necesite. Estados Unidos ahora mismo supera en producción de petróleo a Arabia Saudí. Este es un país que se autoabastece de gas y de petróleo, sino porque hay una serie de situaciones geoestratégicas que convierten el petróleo todavía en más importante de lo que haya podido ser hasta ahora. Por ejemplo, Netanyahu no oculta que quiere atacar al régimen iraní. No sabemos cómo resultaría un ataque de Israel sobre el régimen iraní, aunque es algo en lo que está presionando mucho en las últimas horas.
Pero claro, si Irán cierra el Golfo de Hormuz y el tráfico de petróleo se ve afectado, eso puede ser un shock para la economía mundial terrible. ¿Cómo neutralizamos los efectos de un posible ataque de Israel sobre Irán? Bueno, pues nos apoderamos del petróleo de Venezuela y mantenemos el precio del crudo dentro de unos límites razonables que no lleven al shock a la economía mundial. ¿Esos son los intereses de Estados Unidos? No, pero sí son los intereses de los lobbies sionistas, que son extraordinariamente poderosos dentro del trazado de la política exterior de este país. Y, desde luego, aparte de ese petróleo y de otras materias primas, no cabe la menor duda de que esta es una clara exhibición de lo que va a ser la política de Estados Unidos en el futuro. Porque luego tengo que decir que Maduro es un personaje muy secundario. Por ejemplo, nada más llegar a Estados Unidos, donde realmente las reacciones que se han producido no han sido en ningún caso de simpatía hacia Maduro, pero sí de temor por si esto va a ser el inicio de otra serie de intervenciones y nos vamos a ver empantanados en más guerras como ha sucedido en el pasado. Bueno, pues una de las primeras cuestiones con las que nos hemos encontrado son las acusaciones contra Maduro, y claro, las acusaciones contra Maduro jurídicamente son endebles. Hay una de las acusaciones es que tenía metralletas. Bueno, esto es ridículo, se mire como se mire. Y Maduro ha podido facilitar el narcotráfico, pero ya no se habla de un cártel, de un Estado narcoterrorista, ni ninguna de las bazas propagandísticas que se han utilizado durante meses, pues, para legitimar una intervención armada en Venezuela. Sí. César, y una de las preguntas que se hace la gente por todos lados, periodistas, inclusive comentaristas, ¿qué pasó aquí? Maduro está en Nueva York, pero la cúpula militar y figuras como Delcy Rodríguez siguen en Caracas. ¿Cree usted que el Adriano americano o Donald Trump ha pactado una transición dentro del sistema? No tengo la menor duda. Yo creo que realmente ha habido varias vías de acción paralelas que desarrolló la Casa Blanca y finalmente ha optado por la que le parecía que podía ser más rápida y más eficaz. Una de las vías fue en su momento apoyar a María Corina Machado. Bueno, todos sabemos que esa vía, se diga lo que se diga y por más que se hable de que Edmundo es el presidente electo, en fin, todo esto, esa vía fracasó estrepitosamente. Donald Trump debió de llegar a esa conclusión hace mucho tiempo, porque al producirse la intervención y la detención de Maduro, inmediatamente dijo que el poder no iba a pasar a María Corina Machado porque no tiene fuerza, no tiene respaldo popular, no es nada y por lo tanto esa no era una vía. Yo me imagino que María Corina Machado debe estar todavía reponiéndose de la dureza de las palabras de Trump, Sí, pero son palabras totalmente. que se pueden acusar de severas, pero no de equívocas, ni mucho menos de medias palabras, ha sido muy claro, y al mismo tiempo que se llegaba a la conclusión de que la vía María Corina era un fracaso, como lo fue en su día la vía de Guaidó, pues el gobierno de Estados Unidos desarrollaba otras dos vías. Una era llegar a un acuerdo con Maduro para que Maduro se marchara, y ese acuerdo empezó a naufragar a finales del año pasado porque Maduro exigía el hecho de que se diera inmunidad a una serie de dirigentes del régimen, y la Casa Blanca esto no lo tenía tan claro. Sí estaban más avanzados en cuanto al lugar de exilio, el dinero que le permitían llevarse a Maduro, etcétera. Y había una tercera vía, que era simplemente convencer a figuras importantes del régimen para que entregaran a Maduro, que yo creo sinceramente que es lo que ha sucedido. Es decir, finalmente no vamos a derribar el régimen. Nuestro objetivo fundamental es el petróleo y las materias primas, que les han garantizado desde el minuto cero prácticamente. Y ahora pues vamos a empezar un proceso que vamos a ver hasta dónde nos lleva y lo que dura. Porque claro, esto puede durar lo mismo 6 meses que 2 años, que 3 años. Es algo que en última instancia va a quedar a criterio de lo que decida la administración Trump. Y mientras tanto, pues todo lo que es el sistema chavista se mantiene en pie, y, por supuesto, la gente que dirige esa transición, que no sabemos cuándo ni cómo se va a dar, pues sigue siendo la misma gente del chavismo. Yo creo que esto es evidente.
para la gente que había puesto todas sus esperanzas en una caída rápida del régimen por acción de Donald Trump, esto es muy frustrante, pero están intentando también tragar la píldora amarga diciendo que bueno, que esto va a ser rápido, que era la mejor forma de hacerlo. Bueno, eso de que era la mejor forma de hacerlo lo han descubierto ahora, porque hasta hace unos meses la mejor forma de hacerlo era que Edmundo asumiera la presidencia. O sea que Totalmente. esto lo han debido de descubrir muy recientemente. Pero yo creo que hubo un pacto, que ese pacto incluyó la entrega de Maduro y que además estuviera totalmente sin defensa cuando llegaron las fuerzas americanas, y que ese pacto implica que se va a prolongar en el poder el núcleo duro del chavismo, que ya de entrada ha entregado el petróleo y las materias primas a las empresas de Sí. Estados Unidos. Y esto es tan claro y tan evidente que Donald Trump no informó al Congreso de que iba a intervenir en Venezuela, pero sí se reunió con los jefes de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos para informarles de que iba a intervenir en Venezuela. Me Prepárese, le parece digo. que y además esto lo ha dicho el propio Trump, no Sí, es una suposición maliciosa mía. De manera que yo creo que es evidente lo que se perseguía y, sí. al menos de momento, insisto en ello, no cabe la menor duda de que ha sido un éxito. Luego ya veremos cómo se va desarrollando todo. El efecto dominó y el destino de Cuba. Cuba ha perdido su pulmón petrolero y a 32 de sus hombres en el operativo. ¿Es Cuba la próxima pieza en caer o, siguiendo la estrategia de Adriano, Trump prefiere dejar que la isla se hunda por asfixia económica? Bueno, vamos a ver, la situación de Cuba es una situación ya de por sí dramática desde hace mucho tiempo. No cabe la menor duda de que las remesas que recibía de petróleo de Venezuela se acaban, lo más seguro es que esto se acaba, y eso va a dificultar todavía más la situación dentro de la isla. Ahora, esto significa que va a caer el régimen cubano y significa que, aparte de caer el régimen cubano, Estados Unidos tiene interés en ello. Eso es bastante más discutible. Yo creo que no es imposible la caída, simplemente porque tiene enormes dificultades para sostenerse, pero yo personalmente tengo dudas de que tanto demócratas como republicanos durante décadas hayan tenido el menor interés en la caída del régimen cubano. Es decir, más allá de declaraciones, sobre todo para obtener el voto en el sur de la Florida, que es donde el exilio cubano es más fuerte, yo creo que las administraciones prácticamente de Nixon hasta ahora no han deseado jamás la caída de la dictadura cubana, y no lo han deseado porque la dictadura cubana reporta muchos beneficios a Estados Unidos que son el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Por ejemplo, mientras Cuba siga estando en la situación en la que se encuentra, eso es muy bueno para la Florida, para el estado de la Florida, que no tiene que competir con Cuba. Una Cuba que fuera libre y se desarrollara sería un formidable competidor contra el estado de la Florida. Y yo creo que es bastante dudoso, piense lo que piense el exilio cubano, que ninguna administración republicana o demócrata esté dispuesta a arruinar la economía de la Florida en favor del desarrollo de Cuba. Esa es una de las primeras cuestiones. Segundo, aunque es verdad que Cuba realiza una labor de subversión en distintas partes del continente hispanoamericano, esa labor de subversión no es ni una sombra de lo que pudo significar en los años 60, en los años 70 e incluso en los años 80. Y por el contrario, tiene un efecto beneficioso, aunque esto pueda sonar cínico, para los Estados Unidos. Y es que cada vez que se produce una situación de tensión en Hispanoamérica, el dinero hispanoamericano va a los bancos de Estados Unidos. Es decir, en ese sentido, Cuba, lejos de perjudicar a los Estados Unidos, lo beneficia de maneras muy indirectas el actual régimen. Si en medio de esta situación y con vistas a ganar unas elecciones de midterm que tiene muy difíciles, Donald Trump decide que va a derribar el régimen cubano para asentar sobre todo lo que sería la Florida en cuanto a la representación en la Cámara de Representantes. No es imposible, es una posibilidad.
pero yo sinceramente creo que los inconvenientes para Estados Unidos de derribar al gobierno de La Habana superan con mucho a los beneficios que obtiene de que se mantenga esa dictadura en Cuba. Esto lo podría desarrollar mucho más, pero seguramente nos iba a desviar bastante. Y en ese sentido yo creo que hay una posibilidad, pero yo no apuntaría a una certeza. Es más, cada vez que el régimen cubano se ha acercado a desplomarse y en los últimos años se ha acercado en varias ocasiones, quien lo ha sacado de esa situación ha sido la administración que estaba en la Casa Blanca. Y no solo eso, la Casa Blanca podría acabar en apenas unos días con el régimen cubano simplemente prohibiendo las remesas de dólares que envían los cubanos en el exilio a la isla todas las semanas. El gasto corriente del Estado cubano es algo inferior al dinero que envían en remesas los cubanos de la Florida a la isla. Bastaría con impedir totalmente esas remesas y el Estado cubano quebraría de manera total. Y sin embargo, ese coste, que podría ser, por ejemplo, en votos, no lo ha querido asumir ninguna administración. Insisto, no solo los demócratas, sino también los republicanos. De modo que la posibilidad existe, pero a mi juicio es una posibilidad muy pequeña. También, y esta es otra razón muy importante, porque aunque los cubanos de la isla quieran insistir en su importancia internacional y los cubanos del exilio también quieran insistir en esa importancia internacional, aunque viéndola de manera negativa, la verdad es que el peso en estos momentos de Cuba en el tablero internacional se acerca a cero. Totalmente. Y César, ¿y qué le queda a Cuba en este momento sin Maduro, sin Venezuela? ¿Quién podría ser un aliado del régimen México, cubano? México, México, y yo no creo realmente que México esté dispuesto a dejarse presionar demasiado por Estados Unidos. Por supuesto, México, por supuesto, el Brasil también. Es decir, vamos a ver, yo insisto mucho en que el peso de Cuba en Venezuela ha sido mucho menor de lo que se piensa. Ha tenido un peso, sí, enviaban médicos, enviaban agentes de inteligencia, asesores militares, pero el peso era un peso muy limitado y lo que recibía, sobre todo después de que la crisis económica se cebó con Venezuela, pues fue muchísimo menos. Es decir, Cuba tuvo una época dorada en sus relaciones con Venezuela cuando todavía vivía Hugo Chávez y cuando además la economía venezolana iba bien. En el momento en el que se produce el pacto entre el presidente Obama y el rey de Arabia Saudí para aumentar artificialmente la producción de petróleo y por lo tanto se produce una caída del precio del petróleo, Venezuela entra en una crisis económica galopante. Si los gobernantes de Venezuela hubieran sido honrados y competentes, ya la caída del precio del petróleo, que significaba más del 90% de sus exportaciones, hubiera sido un golpe durísimo. Pero como además eran corruptos e incompetentes, bueno, pues no han conseguido levantar esa situación, pues por lo menos desde el año 2015. Esa es la realidad de Venezuela. Y entonces, en la época en que todavía Venezuela tenía prosperidad, el petróleo tenía un precio elevado, gobernaba Chávez, para Cuba fue una auténtica bendición. En el momento en el que Venezuela entró en dificultades económicas, la ayuda que han recibido la han seguido recibiendo, pero ya ha sido una ayuda muy con cuentagotas. César, una pregunta que no estaba en el guión, pero tiene que ver con este tema y me la hicieron un montón de veces. ¿Por qué Estados Unidos no pone su mirada en Nicaragua, en Haití, países que están pasando muy mal, uno con una dictadura de años, otro gobernado por las pandillas? ¿Por qué pensás que Estados Unidos solo, bueno, Venezuela sabemos que está el petróleo detrás y todo, ya hablaste de Cuba, pero ¿por qué no se habla de Nicaragua y por qué no se habla de Haití? Bueno, yo creo que casi tú mismo, Juan, te has respondido. Nicaragua no tiene petróleo. Haití no tiene petróleo, pero tampoco tienen unas materias primas estratégicas. Es decir, por ejemplo, si Nicaragua fuera un gran productor de litio o fuera un gran productor de coltán, pues Sí. seguramente Nicaragua lo estaría pasando muy mal. No es el caso.
Y además Nicaragua ahora mismo está en una situación más estable que, por ejemplo, hace un par de años. Entonces, bueno, pues Nicaragua no es tan relevante. En el caso de Haití, el plan que ha Menos. tenido siempre la agenda globalista es fusionarlo con la República Dominicana. No sabemos qué va a suceder ahora, pero evidentemente Haití no tiene nada apetecible para las grandes multinacionales y los grandes lobbies de Estados Unidos. Entonces, no vamos a ver ese tipo de intervenciones en países que realmente no planteen un botín interesante. Yo creo, vamos a ver, y voy a emitir una regla que creo que se va a verificar en los próximos años. Nosotros solo vamos a ver intervenciones armadas de Estados Unidos, las llamen como las quieran llamar. Finalmente, son intervenciones militares, intervenciones armadas, en países que tienen minerales estratégicos o en países hacia los que Israel tenga algún tipo de apetencia, entre dentro de sus ambiciones geoestratégicas. Fuera del hecho de poder tener acceso con más facilidad y de manera más masiva a grandes depósitos de materias primas, o fuera de la política de Israel, no vamos a intervenir, no vamos a ver intervenir a Estados Unidos en ningún sitio. Y esto creo que es una regla que se va a verificar en los próximos años. Y si finalmente mi pronóstico está equivocado, que yo reconoceré humildemente que me he equivocado y que ha habido intervenciones por razones humanitarias y cosas de este tipo. Pero insisto en ello, no vamos a ver más intervenciones que las que están relacionadas con materias primas y las que están relacionadas con la política exterior del Estado de Israel. No, ahora yo, pero totalmente, hasta irónica fue mi pregunta, César, con respecto a eso, porque la gente dice, ¿y qué pasa? Los que creen que Estados Unidos no tiene un interés detrás y que solamente está detrás de poner orden y de mantener la estabilidad política, no siempre hay un interés detrás, ¿verdad? Bueno, pero esto aparece reflejado incluso en este documento que yo analizo en mi libro del proyecto imperial de Sí, Donald Trump, aparece reflejado de una manera muy clara. O sea, dicen sí, muy claramente que las intervenciones van a tener que ver precisamente con esas cuestiones, ¿no? Es un poco más discreto en cuanto al caso del Estado de Israel, porque el Estado de Israel se está viendo cuestionado de una manera muy fuerte en Estados Unidos en los últimos años, desde que comenzó la guerra de Gaza, y por primera vez desde la fundación del Estado de Israel en 1948, la mayoría de la población de Estados Unidos no lo respalda. Esto es algo desconocido hasta la fecha, esto es algo que no se pensaba que pudiera llegar. Y además la pérdida de respaldo del Estado de Israel no está viniendo precisamente de la izquierda, está viniendo sobre todo el movimiento MAGA, porque el movimiento MAGA, que a fin de cuentas es un movimiento patriota, considera que lo primero es América y eso significa que los problemas que tú tienes en América son los primeros que hay que solucionar. Es decir, antes de ir arreglando el mundo por ahí y actuar como gran policía del mundo, etcétera, tú tienes que solucionar los problemas nacionales. Y eso hace que el movimiento MAGA esté cuestionando mucho de la política exterior de Estados Unidos, tanto demócrata como republicana. Por ejemplo, hace apenas unas horas que Donald Trump ha anunciado que el presupuesto militar de Estados Unidos, que ahora mismo es $1 trillón, es verdaderamente algo impresionante, es para arreglar el mundo con ese presupuesto, va a aumentar este año a $1,500,000,000. Es decir, ese presupuesto militar va a aumentar en un 50%. Bueno, pues no hay que ser un genio para darse cuenta de que ese aumento lo vamos a pagar los ciudadanos americanos no solo a través de la vía de los impuestos, sino también a través de la vía de las infraestructuras, a través de la vía del cuidado médico, a través de la vía de la enseñanza, etcétera, etcétera, porque los recursos de Estados Unidos, a pesar de ser un país inmensamente rico, no son infinitos. Y si sí. tú gastas dinero en un momento determinado, pues en más aviones y en más
misiles y en más drones, es algo que tienes que quitar a la enseñanza, a la salud, a la infraestructura, a las pensiones de los ciudadanos americanos. Esa es una realidad. Y de nuevo, esto no es una lectura de la izquierda, ni mucho menos. El general Eisenhower, que fue presidente 2 mandatos por el Partido Republicano, llamaba esto la Cruz de Hierro. Y decía que cada cazabombardero, cada bombardero, cada portaaviones, etcétera, que en un momento determinado tenía que pagar este país, pues eran escuelas, eran hospitales, eran clínicas, eran pensiones de ancianos que no se podían cubrir, y eso crucificaba al país en una cruz de hierro. Bueno, pues eso lo dijo un presidente del Partido Republicano que además fue el comandante en jefe de las fuerzas de invasión en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Menos sospechoso imposible. Y esa es una situación que dentro del movimiento MAGA se cuestiona mucho. De manera Último, que esta es una situación en ese sentido que, bueno, la administración Trump teóricamente va a intentar colocar límites, pero claro, el primer límite que ya conocemos, pues es que el $1 trillón que se gasta anualmente en armamento va a subir este año a $1,5 trillón. y un mensaje claro para el hemisferio. César, ahora aterrizando, yo tuve que unir el tema Venezuela, Maduro con tu libro, traté de unirlo, tratar de que el televidente o el radio escucha luego vaya a comprar el libro porque me parece un libro fenomenal. Está en Amazon, ¿verdad? Salió recién. Sí, sí, lo tienes en Amazon tanto en Kindle como en impreso. Yo creo que eso va a ser un libro muy vendido, especialmente en este tema. Eh, en la última etapa, César, el nuevo orden y el juicio final. Maduro comparece ante la justicia en Nueva York. Bajo la tesis de tu libro, ¿es este juicio una herramienta de negociación o una exhibición de poder para advertir a otros líderes rebeldes de la región? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya el simple hecho de que pueda aparecer una unidad militar atrape a un presidente y se lo lleve ya es un mensaje tan claro, eso es un clarinazo tan alto que realmente lo que pasa en el juicio después es secundario, porque incluso vamos a ver, Maduro puede salir muy bien parado de ese juicio o le puede caer cadena perpetua. O sea, ya te adelanto que tal y como está planteada la acusación, pues al final lo mismo sale en condiciones muy buenas o se supone que se va a pasar el resto de su vida vestido de naranja en una prisión de alta seguridad o no sabemos si en un momento determinado, como ha sucedido con otro presidente de nación hispanoamericana detenido y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pues va a llegar un presidente y lo va a indultar. Entonces, Totalmente. yo creo que saber lo que va a pasar con Maduro es de lo más inseguro en estos momentos. Pero yo creo que el destino de Maduro y el proceso de Maduro es lo de menos. Por cierto, tiene un abogado absolutamente extraordinario. Esto sí, sí tengo que decirlo. Además, un abogado que tiene un conocimiento de los recovecos de la legalidad aquí en Estados Unidos verdaderamente prodigioso. Y yo creo, insisto en que eso es secundario. Lo importante es el mensaje. Es decir, nos vamos a llevar por delante a cualquiera que no acabe aceptando nuestras condiciones. Y eso se puede intentar, bueno, enmascarar diciendo que se hace por una buena causa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el aviso es un aviso a cualquiera. Da lo mismo que sea un dictador que sea un presidente democráticamente elegido. El mensaje es un mensaje bastante claro. No quiere eso decir que la operación se vaya a repetir en el futuro, pero sí es una demostración de que estamos dispuestos a llegar hasta el final, como es entrar en un país sin el permiso exigido del Congreso de los Estados Unidos y llevarnos a esa persona tranquilamente. Totalmente. Y decime con respecto a este punto, Petro bajó los decibeles porque Petro estaba con todo, tirando mensajes. Luego apareció un tuit de que hablaron y ahora Petro, que está sancionado, se va a reunir en la Casa Blanca. Bueno, yo creo que la situación de Petro es incómoda, pero curiosamente yo no creo que esté apuntando tanto a Petro como al posible sucesor de Petro.
Es decir, aquí de lo que se trata es de controlar el proceso electoral colombiano, que está muy cerca en el horizonte, A y un que año. quien acabe finalmente ganando ese proceso electoral, pues como ha sucedido en algún país centroamericano y ha sucedido en Chile y en las últimas elecciones legislativas en Argentina, sea alguien con quien nos entendemos bien, que comparte la situación, que no tiene ningún problema en tener una situación de vasallaje hacia los Estados Unidos, y esto pues es un auténtico aviso a navegantes. No creo que vaya a haber una persecución de Petro, me sorprendería bastante, pero sí creo que hay un mensaje lanzado a la sociedad colombiana. Y claro, hay mensajes que son muy poderosos, es decir, se puede considerar que son intolerables, pero son muy poderosos. Que una sociedad como la Argentina, que se diga lo que se diga, no consigue salir del todo del marasmo económico en que se encontraba, pues de pronto te digan que te van a cerrar el grifo de los dólares, pues es una situación muy angustiosa. O sea, y eso hay que reconocerlo. Que una sociedad como la boliviana en un momento determinado te lance en el mismo mensaje con la dificultad enorme que atraviesa en estos momentos Bolivia, pues es un mensaje muy poderoso, porque en mayor o menor medida son naciones muy dependientes y que no han conseguido además todavía hacerse con un socio comercial que pueda sustituir a Estados Unidos. Los países de Hispanoamérica que tienen, por ejemplo, como primer socio comercial a China, todavía son una minoría. Y además, supuestamente aquí va a haber una lucha muy fuerte en los próximos tiempos. Claro, en un momento determinado que tu país, que está arruinado, endeudado, etcétera, le llegue un mensaje diciendo, si no votan ustedes en la buena dirección, se encuentran ustedes desamparados en este mundo, es muy difícil enfrentarse con un mensaje así. Totalmente. César, para terminar, ¿cómo ves a Venezuela en los próximos meses? ¿Ves una reconstrucción democrática real o el inicio de una era de protectorados donde Washington dicte las condiciones? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, vamos a ver, que va a ser un protectorado sobre el que Washington va a dictar las condiciones, eso no tiene discusión. Ya O lo sea, es. quiero decir, eso es algo que ni se discute, porque incluso María Corina Machado llegó a decir antes de las elecciones que le ofrecía todo a Donald Trump con tal de que desalojara a Maduro. Es decir, le estaba ofreciendo convertirse en un protectorado, bueno, supuestamente para acabar con una dictadura y implantar una democracia, pero convertirse en una democracia tutelada y en un protectorado. Entonces, yo creo que esa condición Venezuela lamentablemente no se la va a sacudir de encima. La cuestión está en lo que va a durar este periodo de transición, porque evidentemente yo creo que el chavismo no tiene el menor deseo de desalojar el poder. Creo que va a alargar bastante tiempo el periodo de transición, y el que se llegue a un periodo de transición y haya unas elecciones libres, etcétera, etcétera, no significa que el chavismo vaya a desaparecer, ni mucho menos. Es decir, Claro. puede conservar perfectamente una parte del poder local, puede seguir teniendo un peso político muy relevante, y desde luego los que ven la desaparición del chavismo y los chavistas, me gustaría compartir su optimismo, pero yo creo que no pasa de wishful thinking, de pensar lo que desearíamos que va a suceder. Y para mí la gran pregunta está en lo que va a durar este periodo en el que el chavismo sigue teniendo el 100% del poder político en Venezuela. Que las materias primas ya están saliendo hacia Estados Unidos, eso lo ha anunciado Marco Rubio, lo ha anunciado Donald Trump, eso no tiene discusión. Pero los cambios que pueda haber, esto puede durar tiempo, e incluso después de ese tiempo, yo no creo que haya ninguna garantía de que el chavismo como tal vaya a desaparecer. ¿Tú no ves de aquí a unos próximos meses a González asumiendo la presidencia? Yo creo que eso es difícil de saber, yo creo que es difícil, yo creo que realmente los chavistas van a alargar lo más posible el proceso de transición.
van a jugar una carta que la está jugando gente de la oposición venezolana para justificar el fracaso que han tenido, porque esto se mire como se mire, es un fracaso. Aquí no ha vuelto María Corina aclamada, aquí no ha vuelto Edmundo tomando posesión. El mismo Marco Rubio ha dicho que Edmundo no es el presidente porque esas elecciones fueron ilegítimas. O sea, no se puede realmente deslegitimar más a la oposición venezolana de lo que lo ha hecho Marco Rubio. Entonces, yo creo que, desde luego, la cuestión de las materias primas y en especial el petróleo ya está encauzada y ahora vamos a ver lo que puede durar la situación esta de supuesta transición y, sobre todo, el argumento que va a jugar el chavismo, la carta que va a jugar, es decir, es que si nos vamos nosotros esto se va a desplomar como Irak, esto va a ser el caos, es mejor que nosotros vayamos pasito a pasito avanzando hacia un régimen de libertad. Y como buena parte de la oposición, al ver que ha sido despreciada por Trump y que no les ha hecho el más mínimo caso, pues están utilizando el mismo argumento, bueno, pues Trump ha hecho lo mejor, esto necesita su tiempo, es verdad que no tenemos peso en las instituciones, pues esto puede durar años. O sea, no, Ahora, sí, yo sinceramente, si tuviéramos elecciones libres en Venezuela este año, me quedaría muy sorprendido. sí, totalmente. Finalmente, César, ¿es este zarpazo el inicio de una nueva Pax Americana o el último gesto de un imperio que intenta evitar su propia decadencia consolidando su frontera? Yo creo que las dos cosas, yo creo que las dos cosas es una nueva edición de la Pax Americana en un imperio que efectivamente es consciente de que por primera vez está en peligro como primera potencia mundial desde 1945. Estamos hablando de 80 años, no es un ciclo pequeño, pero tampoco es muy grande si se compara con otros imperios y que por supuesto tiene intención de mantener esa posición hegemónica y para mantenerla, teóricamente al menos, tiene que adoptar este tipo de acciones. Yo personalmente creo que algunas de las acciones de Trump son inteligentes de cara a poder sustentar para las próximas décadas el imperio, como él habla de las próximas décadas. Creo que, sin embargo, hay otros aspectos que son muy peligrosos para esa subsistencia. Por ejemplo, la manera en que en buena medida la política exterior de Estados Unidos está muy determinada por los lobbies sionistas en Estados Unidos. Eso no siempre se compagina con los intereses de Estados Unidos. También el hecho de que hay lobbies americanos que tampoco está muy claro que sus intereses coincidan con los de Estados Unidos, ¿no? Y ese posiblemente sea el talón de Aquiles de una política que pretende mantener al imperio durante varias décadas, literalmente es lo que aparece en el documento, la idea de las próximas décadas, pero que al mismo tiempo, si no abandona determinadas conductas, lo va a tener muy difícil. Incluso estas medidas de limitación de intervención, de control de ciertas partes del mundo, pues podrían tener éxito de no ser por otro tipo de condicionantes que lastran excesivamente la búsqueda de esos resultados. Te agradezco mucho, César. Extraordinario, un análisis que va a quedar ya en todas las plataformas, luego en Spotify también para que la gente lo pueda volver a escuchar. Te deseo el mejor de los éxitos, que este libro que estás presentando sea un gran éxito, pero por sobre todo que ayude a orientar, a tener una lectura, una comparación muy buena que hiciste en este libro. Te agradezco, César. Ha sido un placer, Juan, a tu servicio para cualquier otro momento. Gracias.